Te diría a los doctores que solo te caíste. Y te golpeaste la cabeza. ¿Entiendes? La voz de mi esposo no se elevó. No hacía falta. Era baja, controlada, ese tipo de calma que amenaza más que un grito. Asentí, porque nuestros hijos estaban en la habitación de al lado. Porque mi mejilla ya se estaba hinchando. Porque había aprendido que sobrevivir, a veces, se ve como estar de acuerdo. Mi nombre es Whitmore. Tengo 32 años. Madre de 2 hijos, casada con un hombre que construyó su reputación con encanto y su control con miedo. Para el mundo, Daniel Whitmore es un respetado desarrollador inmobiliario. En casa, es preciso, estratégico, lo suficientemente cuidadoso como para que los moretones parezcan accidentes. Se inclinó más cerca de mi cama de hospital, su perfume cortando el olor antiséptico del aire. Si dices la verdad, susurró, no volverás a ver a los niños. Luego besó mi frente como un esposo devoto y salió de la habitación. La puerta hizo clic al cerrarse. Un minuto después, se abrió de nuevo. Señora Whitmore. Levanté la mirada. El doctor Adrien Keller, mi antiguo compañero de debates en la universidad. El único hombre que alguna vez me dijo que yo era demasiado inteligente, como para dejar que alguien me callara. Entró. Sus ojos recorrieron mi rostro, y se detuvieron. Tomó su pluma para escribir. Mi mano salió disparada. Se la quité. Y escribí 3 palabras. Su rostro se puso pálido. Y ahí fue cuando todo cambió. Había escrito, él me empujó. Nada dramático, nada emocional, preciso. Adrien no reaccionó de inmediato. Eso era lo que lo hacía brillante en la universidad. Y, al parecer, un médico de trauma excepcional ahora. Su rostro permaneció neutral, pero sus ojos se afilaron. ¿Él te empujó?, preguntó con calma, como si estuviera confirmando una dosis. Daniel tenía cámaras en nuestra casa. Monitoreaba mi teléfono. Una vez incluso instaló un rastreador en mi coche por seguridad. Había aprendido hace mucho que sobrevivir requería sutileza. Parpadeé una vez. Sí. Adrien se acercó más a la cama, bajando la voz. Si eso es cierto, tengo que documentarlo. Mi corazón latía tan fuerte que juré que se escuchaba en toda la habitación. Documentarlo significaba reportes policiales. Batallas por la custodia. Daniel brillaba en los tribunales. Tenía abogados en marcación rápida. Pero era la primera vez que alguien veía a través de él, sin que yo tuviera que suplicar. Te lo voy a preguntar directamente, continuó Adrien con suavidad. ¿Tu esposo causó estas lesiones? La palabra esposo se sintió ajena. Pensé en las escaleras, en el empujón, en la forma en que calculó la caída, en el dibujo de mi hija pegado en el refrigerador esa mañana. Tragué saliva, y asentí. Adrien no dudó. Se giró hacia la puerta. Voy a reportarlo. Y por primera vez en 6 años, Daniel ya no controlaba la historia. La policía llegó en 15 minutos. Daniel regresó justo a tiempo para verlos. Por un segundo, apenas un destello. Su expresión se quebró. Luego desapareció. Oficiales, dijo con suavidad, avanzando. Debe haber un malentendido. Mi esposa se cayó por las escaleras. Lo vi interpretar su papel. El esposo preocupado, el padre protector. El hombre que dona a hospitales y estrecha manos en galas benéficas. Uno de los oficiales me miró. Señora, ¿puede decirnos qué pasó? Los ojos de Daniel se clavaron en los míos. No enojados. No fuertes. Solo una advertencia. Sentí esa presión familiar en el pecho. Años de condicionamiento, acuerdos silenciosos. Compromisos invisibles. La forma en que me aisló poco a poco. De mis amigos, de mi trabajo, de mí misma. Estás exagerando, decía después de empujarme contra la pared. Eres muy emocional, después de apretarme la muñeca demasiado fuerte. Vas a destruir esta familia, cada vez que intentaba defenderme. Pero esta vez era diferente. Porque la mentira ya estaba escrita. Ya estaba documentada. Ya estaba en un informe médico. Él me empujó, dije. La habitación quedó en silencio. Daniel exhaló lentamente, negando con la cabeza, como decepcionado. Cariño, estás medicada. No sabes lo que dices. Gaslighting en tiempo real. El oficial volvió a mirarme.
¿Te empujó intencionalmente? La mandíbula de Daniel se tensó apenas. Y entonces entendí algo aterrador. No estaba entrando en pánico, estaba calculando. Yo acababa de hacer el primer movimiento. En un juego que él llevaba años jugando. Daniel no discutió. Eso lo hacía peor. Suspiró, lento, decepcionado. Como si yo lo hubiera avergonzado en una cena. Hablamos de esto, dijo suavemente, tomando mi mano. Tu ansiedad, la forma en que malinterpretas las cosas. El oficial se interpuso entre nosotros. Daniel sonrió con cortesía y retrocedió. Adrien regresó con una enfermera que llevaba una tablet. Hemos documentado el patrón de los moretones, dijo con calma. Marcas de impacto en el brazo superior. Contusiones defensivas. Esto no coincide con una simple caída. El silencio que siguió fue quirúrgico. La máscara de Daniel se deslizó apenas. Sus ojos se volvieron fríos. No hacia los oficiales. Hacia mí. Estás cometiendo un error, dijo en voz baja. Y entonces, como si fuera parte del plan. Su teléfono vibró. Miró la pantalla, y su expresión cambió. No miedo. No enojo. Algo más afilado. Oportunidad. Giró el teléfono hacia los oficiales. Es curioso, dijo con suavidad, que mi esposa afirme que la empujé, cuando las cámaras de seguridad de nuestra escalera muestran que se cayó sola. Mi estómago se hundió. Cámaras. Claro. Le entregó el teléfono al oficial. Vi el reflejo en sus ojos. Imágenes borrosas de mí en la parte alta de las escaleras. Sola, resbalando, cayendo. Daniel no aparecía. El oficial volvió a mirarme. La confusión reemplazando la certeza. Daniel no sonrió. No lo necesitaba. Se inclinó apenas hacia mí, lo suficiente para que solo yo escuchara. ¿De verdad creíste que no me prepararía? Y en ese momento entendí la verdad. No solo me había empujado. Había planeado la caída. Se llevaron a Daniel de la habitación. No esposado, solo para interrogarlo. Caminaba como un hombre inconveniente, no como un acusado. Los oficiales dijeron que revisarían todo el material. Yo ya sabía lo que encontrarían. Ángulos editados, segundos faltantes. Un accidente perfectamente construido. Daniel nunca hacía nada sin respaldo. Cuando la habitación quedó vacía, la adrenalina se drenó de mi cuerpo. Mis manos comenzaron a temblar. Ya no le tenía miedo a él. Le tenía miedo a lo bueno que era. Adrien cerró la puerta en silencio. Oye, dijo, dejando por primera vez el tono profesional. Ese video no prueba que estás mintiendo. Prueba que él lo anticipó. Lo miré de golpe. La mayoría de las casas no tienen cámaras perfectamente colocadas para capturar una caída limpia en las escaleras. Él también lo había visto. Daniel había montado la escena. No la caída, esa fue real. Sino la historia. Y entonces lo recordé. Hace 3 semanas. Daniel insistió en actualizar todo nuestro sistema de seguridad. Había pasado horas ajustando las cámaras él mismo. Yo hasta me burlé de él, diciéndole que estaba paranoico. Él solo sonrió. Y de pronto, todas las piezas encajaron en mi mente. No solo había sido controlador. Había estado preparándose, para esto. Para el momento en que yo finalmente hablara. Miré a Adrien. ¿Se puede recuperar el video antes de que lo editen? No respondió de inmediato, pero su expresión me dijo algo importante. Sí. Y Daniel acababa de subestimar lo único que ya no podía controlar. A mí. Adrien no perdió tiempo. Para la mañana siguiente, una unidad de peritaje digital ya estaba en nuestra casa con una orden judicial. No porque Daniel hubiera sido arrestado. No lo había sido. Pero el reporte médico, combinado con las lesiones visibles y el video inconsistente, era suficiente para justificar una investigación más profunda. Daniel llegó a la casa mientras ellos estaban ahí. Me llamó de inmediato. No contesté. En lugar de eso, observé todo a través de la cámara corporal de la policía. Una transmisión en vivo que Adrien había conseguido para que yo pudiera verla. Nada ilegal, solo transparente. Yo era la denunciante. Daniel entró tranquilo. ¿Qué es exactamente lo que están buscando?, preguntó, tan educado como siempre. Un respaldo completo del sistema, respondió uno de los técnicos. La mandíbula de Daniel se tensó. El oficial principal añadió.
Vamos a recuperar los metadatos originales y los archivos en bruto del caché. Y entonces lo vi. La primera grieta. Daniel dio un paso al frente demasiado rápido. No hay nada que recuperar. La nube solo guarda copias comprimidas. El técnico levantó la vista. En realidad, la mayoría de los sistemas guardan buffers en bruto antes de comprimir. Silencio. Pasaron unos minutos. Entonces, uno de los analistas dijo: encontré algo. La imagen cambió en el monitor. Un ángulo más amplio. No el clip pulido que Daniel había mostrado. Este mostraba todo. El detrás de mí, en la parte alta de las escaleras. Su mano en mi brazo. El empujón. Claro. Deliberado. Daniel no gritó. No lo negó. Solo miró la pantalla, y luego a los oficiales. Y por primera vez en nuestro matrimonio, entendió algo irreversible. Yo había planeado mejor que él. Y esta vez, el video no podía ser editado. No lo arrestaron en ese momento. Eso habría sido demasiado limpio, demasiado de película. En cambio, le pidieron que los acompañara a la comisaría. Para aclarar algunas cosas. Daniel fue sin resistencia. Pero no sin antes mirar directo a la cámara corporal y decir: mi esposa es inestable. Llevo años documentándolo. Claro que sí. Ese era su verdadero seguro. No las cámaras, los registros. Para la tarde, su abogado ya había presentado una moción de emergencia. Cuestionando mi capacidad mental como madre. Medicamentos para la ansiedad. Notas de terapia. Una entrada privada de mi diario que había fotografiado sin que yo supiera. Intentaba voltear el tablero. Convertirme en la agresora. En la esposa histérica. Pero Daniel cometió un error. Asumió que yo no tenía pruebas. Olvidó algo fundamental sobre mí. Yo solía ser consultora en litigios. Antes de que me convenciera de quedarme en casa con los niños. Entendía la evidencia. Los patrones. Las líneas de tiempo. Y hace 6 meses, en silencio, sin decirle nada, empecé a guardar mis propios registros. Fechas de incidentes. Fotos de moretones enviadas a un correo privado cifrado. Audios guardados en una nube con mi apellido de soltera. No estaba planeando venganza. Estaba planeando sobrevivir. Para la noche, mi abogada ya tenía todo. Daniel pensaba que estaba construyendo un caso contra mí. No se dio cuenta de que él mismo era la prueba. Y la jueza asignada a nuestra audiencia de emergencia. Era conocida por una cosa. No toleraba la manipulación. La audiencia fue a las 9 de la mañana. Daniel entró confiado. Traje azul marino, corbata perfecta, expresión controlada. Él mismo encantó que le había ganado contratos. Y la admiración de inversionistas. No me miró. Miró a través de mí. Su abogado empezó. Su señoría, el señor Whitmore está profundamente preocupado. Por el deterioro mental de su esposa. Sus acusaciones son una represalia. ¿Represalia? Interesante palabra. Mi abogada se levantó, tranquila. Precisa. Su señoría, antes de hablar sobre su estado mental. Queremos presentar un video autenticado. Recuperado directamente del servidor en bruto del sistema de seguridad. La pantalla descendió. El video sin editar se reprodujo. Claro. Innegable. Daniel detrás de mí. Su mano apretando. El empujón. Se escucharon murmullos en la sala. Daniel no se movió. Pero la jueza se inclinó hacia adelante. Señor Whitmore, dijo con calma. ¿Quiere explicar esto? Por primera vez, dudó. Entonces mi abogada añadió. Además, su señoría, presentamos 6 meses de incidentes documentados. Fotografías médicas y archivos de audio con marca de tiempo. 6 meses de su voz. De sus amenazas. Incluyendo una grabación del pasillo del hospital. Si dices la verdad, no volverás a ver a los niños. La sala quedó en silencio. La compostura de Daniel se quebró. No de forma dramática, pero lo suficiente. El fallo de la jueza fue inmediato. Orden de protección temporal. Visitas supervisadas únicamente. Investigación completa en curso. Al salir, Daniel finalmente me miró. Sin enojo. Sin encanto. Solo incredulidad. Se había preparado para una mujer asustada. No para una paciente. Y aquí está el giro. Yo nunca quise venganza. Quería seguridad.
Pero al intentar controlar la historia, él mismo construyó las pruebas que me liberaron. Y esta vez, mis hijos crecerán sabiendo exactamente quién es su madre. No inestable, no histérica, estratégica y sin miedo.